Bueno, estando ya de regreso en nuestro centro de reuniones, centro para rezos y para estudios de Torah, vamos a continuar clarificando en esta tarde una enseñanza más a Naso, nuestra parashá de la semana. Así que para todos, Shabbat Shalom. Bienvenidos a estudiar Torah. Nos hemos quedado en el capítulo 5 del Sefer Bemidbar, capítulo 5 del libro de Números, con el caso de la Sotá. La mujer sospechada por su marido de haberle sido infiel. Hemos dicho que este marido, a quien ha venido el espíritu de celos, tiene sospechas, tiene indicios de que su mujer se le ha descarriado con otro, pero pruebas y testigos no tiene. Pruebas y testigos no los hay. Pero a este marido le ha venido un espíritu de celos. ¿Y cómo será un marido a quien haya entrado el espíritu de celos? Marcelo. Solo enojado pasa. ¿Ilbran? ¿Cómo será un marido que le haya entrado el espíritu de celos? Bueno, solo para ver si están despiertos. ¿Quién dijimos que generó esta situación en el hogar? El marido. ¿Y por qué dicen los sabios que este marido, ahora celoso, tiene que pasar por este mal rato? ¿Por qué? Si el culpable es el marido y espiritualmente dejó desprotegida a su mujer por cuanto no dio al Cohen la porción que le corresponde. Y como no dio al Cohen su porción voluntariamente, ahora tendrá que traerla forzadamente. ¿Y por qué forzadamente? Decíamos por la mañana que esta no es mi interpretación, pues no llego hasta tanto, ¿verdad? Pero lo que los sabios nos dicen, lo que los Jajamim nos han enseñado al respecto, dicen: una persona se daña a sí misma si retiene los derechos de los Kohanim y Leviim. ¿Qué ocurre con esa persona? Una persona se daña a sí misma si retiene los derechos de los Kohanim y Leviim. En verdad, uno que separa Maaser de su fruto le es prometido por el cielo que será colmado de bendiciones y con eso se tornará rico. Más aún, alguien que rehúsa dejar al Cohen tener sus donaciones cuando las cosas en su casa están yendo bien,
En vez de ello, tendrá que enmendarse por su pecado bajo circunstancias desagradables. Alguien que rehúsa dejar al Cohen tener sus donaciones cuando las cosas en su casa están yendo bien, en vez de ello tendrá que enmendarse por su pecado bajo circunstancias desagradables. ¿Cuáles? Él sospechará a su esposa de infidelidad. Y tendrá entonces que traer para ella un corbán sotá, del cual los Kohanim reciben una parte. Así que no trajo al Cohen voluntariamente. Ahora se verá obligado a traerla, pero forzadamente. De acá que el dicho, el año pasado me cuestionaron, por eso vuelvo a aclarar, dicho. El dicho es que el hombre que no diezma terminará no, creyendo que a su mujer se la está atendiendo otro. Pero el dicho dice algo más fuerte, más serio. Dije el dicho. El dicho dice, al hombre que no diezma, le quitan su mujer. Eso dice el dicho judío. ¿Cómo dice? ¿Y cómo le suena eso? Al hombre que no da maaser, terminará sospechando de infidelidad a su esposa. Terminará creyendo que su mujer se acostó con Carmelo, con el vecino, con el compañero de trabajo. Y como no dio voluntariamente al Cohen, vea, dice el versículo 15 del capítulo 5. Quiero que lo vean todos. 5:15. Como no dio voluntariamente la porción del Cohen, dice el 15, entonces el marido traerá a su mujer al Cohen y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. ¿Qué va a traer? La 10ª parte. ¿Y qué es la 10ª parte? ¿Y por qué tiene que traerla bajo estas circunstancias? Bien, la prueba, como sabemos, para esta mujer son las aguas amargas, 27 y 28. Le dará pues a beber las aguas amargas, hablando el Cohen, le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiera sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. ¿Cómo se sabe si uno ha sido infiel? Bueno, ¿cómo es probada? Hablemos primeramente. ¿Cómo es probada la fidelidad? ¿Con qué es probada la fidelidad? ¿Acabo de leer? Sí.
La fidelidad es probada con las aguas amargas. Y se lo voy a repetir, la fidelidad es probada con las aguas amargas. Dejemos de lado a la sotá. Decíamos en la mañana que la sotá es también una alegoría, una metáfora de la neshama, del alma. Y eventualmente el Creador prueba nuestra fidelidad a Él. ¿Cómo lo hace? Con las aguas amargas. Estas representan las dificultades de la vida. Las aguas amargas representan los problemas, los desiertos espirituales, las desgracias, los momentos difíciles. Estas son hoy en día las aguas amargas. Así que cuando el cielo te da a beber de estas, te está probando. ¿Qué cosa? Tu fidelidad. Cuando el cielo te da a beber de estas aguas amargas, te está probando tu fidelidad. Si estas te amargan, ya tienes la respuesta acerca de cuál es tu condición espiritual. Tienes otros amores. Tienes otros amantes. Si las aguas te amargan. Pero si las bebes y con emuná o con bitajón dices, Gamzu letová. Me'et Adonai hayetazot. Y no te amargas. Pasaste la prueba. Pasaste el examen de fidelidad. Y por lo tanto ahora el cielo levantará tu cabeza en alto y te otorgará regalos. Te hará fecundo. Te hará fértil. Te hará próspero. Te va a ir bien. Así que la fidelidad, el Creador la sigue probando con aguas amargas. Días después que nuestros ancestros salieron de Misraim, después de haber cruzado las aguas del Yam Suf, ¿a dónde los llevó el Eterno? A Mara. Los llevó a Mara. ¿Y qué había ahí? Las aguas amargas. Fue el Creador quien nos llevó a todos a Mara, a las aguas amargas. Y ahí el Eterno probó la fidelidad a Él, tanto de las mujeres como de los hombres. Así que también los hombres somos probados con aguas amargas.
El Zohar HaKadosh con respecto a esto nos dice: cuando vinieron, no podían beber las aguas de Mara, porque estaban amargas. Allí hizo para ellos una ley y una ordenanza, y allí los puso a prueba. O allí los probó. ¿Dónde? ¿Y con qué los probó? Con las aguas amargas. Sí. Dijo: me maravillo de cómo la gente se preocupa tan poco por comprender las palabras de la Torá. Aquí, por ejemplo, realmente se ha de inquirir cuál es el sentido de las palabras allí los hizo para ellos, o ahí los puso a prueba. Las palabras de la Torá son para profundizar en ellas. Pero la significación intrínseca del agua mencionada aquí es esta. Los egipcios pretendían ser los padres de los hijos de Israel, y muchos de entre los israelitas sospechaban de sus mujeres a este respecto. En su momento dijimos que algunos egipcios, para hacer mal el rato de los Ibrim, ese tu hijo es mío, mirás, igualito a mí salió. Y es que yo comenzó a minarles. Y ahora comenzaron ciertos hombres a quedarse viendo más al niño, a la niña. Y parecía que era cierto, así. Los egipcios pretendían ser los padres de los hijos de Israel, y muchos entre los israelitas sospechaban de sus mujeres a este respecto. Así, Akadosh Baruj Hu los trajo a ese lugar donde deseaba ponerlos a prueba. ¿Dónde los trajo? Sí. Y cuando Moshe clamó al Eterno, se le dijo: escribe el nombre divino. Lo mismo que hace con la sotá. Arrójalo en el agua, y que todos ellos, mujeres y hombres, sean sometidos a prueba. Así que, ¿quiénes van a beber las aguas amargas? Mujeres y hombres. De modo que no quede ningún informe malo respecto a mis hijos, le dijo el Eterno. Y hasta que todos ellos sean probados, no haré que mi nombre se pose sobre ellos. Inmediatamente el Eterno le dio un árbol y lo arrojó en las aguas. Dice: siendo así el árbol idéntico con el nombre divino que el Cohen ha de escribir para la prueba de la mujer de un israelita. Así, hizo allí para ellos una ley y una ordenanza, y ahí los sometió a prueba. Ahora, cabe preguntar, dice el Zohar, esto fue hecho apropiadamente para las mujeres. Pero, ¿por qué incluir a los hombres? Si las aguas amargas, de acuerdo a Nassó, son para probar la fidelidad de la mujer. Pero acá en las aguas de Mara también fueron incluidos. Por eso, dice el Zohar, esto fue hecho apropiadamente para las mujeres. Pero ¿por qué incluir a los hombres? Más en verdad también los hombres hubieron de ser verificados para mostrar que no se habían contaminado con las mujeres egipcias. De la misma manera que las mujeres debían ser probadas para mostrar que se habían mantenido incontaminadas por hombres egipcios
durante todo el tiempo que estuvieron entre ellos. Y todos bebieron. Hombres y mujeres. ¿Y qué sucedió? Las aguas amargas que entraron en ellos no los amargó. Significando eso. Sí. Y todos, varón y mujer, resultaron ser puros. Resultaron ser de la simiente de Israel santa y pura. Entonces Akadosh Baruj Hu hizo que su nombre morara entre ellos. De ahí que seguramente fue por las aguas de allí que él los puso a prueba. Es lo mismo que hace el Cohen, ¿verdad? ¿Quién la hizo de Cohen aquí? Sí. ¿Qué le dio a beber a hombres y mujeres? Nadie se amargó. Así que las aguas amargas hoy representan ¿qué representan las aguas amargas, Giltrán? Ciérreme ahí, por favor. ¿Qué representan las aguas amargas? Oiga, en el libro de Revelaciones, libro de Apocalipsis, un libro esotérico, místico, que necesita ser interpretado con la luz de la Torá y con el esplendor del Zohar HaKadosh, tiene la misma enseñanza, pero desde un punto de vista bien profundo, que la gente lo toma tan literal, pero esto es así místico. Dice en uno de los escritos de Revelaciones, libro de Apocalipsis, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Esto no es así de literal. Ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. ¿Cómo es el Ajenjo? Entonces, si esta estrella cayó sobre las aguas de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, ¿cómo se convirtieron estas aguas? Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Aguas. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. ¿Por qué murieron? ¿Por qué murieron, Manuel? Así que el principio sigue siendo válido hasta el día de hoy. El Eterno sigue probando a veces nuestra fidelidad, dándonos a beber tanto a hombres como a mujeres aguas amargas. Ahora ya sabes que si te amargas, sigamos. Después tenemos la enseñanza sobre el Nazir. El nazareo, el del voto de abstenerse del vino,
de la sidra, del licor, incluso tiene prohibido comer uvas frescas, pasas o uvas secas. Todo el tiempo de su voto no puede pasar navaja sobre su cabeza, ni tampoco puede acompañar en velorios o a funerales a nadie, porque ha tomado sobre sí el voto de Nazareo. Hemos dicho en otros momentos que el nazir se convierte en un antisocial, es decir, deja de fluir con las relaciones sociales normales propias de la vida. Este nazir ni siquiera puede darse una vuelta por un viñedo. Y si hay hijos de Israel que ven que hay un nazir que va a cruzar por un viñedo o cercano a un viñedo, la misma gente tiene que decirle: no puede ir a una boda, a una hatuna. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en una boda? Hablamos de una boda judía. ¿Qué hay en una boda? Sí. Y él no puede andar buscando una tentación para vencerla. Todo lo contrario, tiene que alejarse de, no puede acercarse a donde hay un bar mitzvah, no puede acercarse donde hay una fiesta de la Torah, en honor a una mitzvah. La enseñanza sobre el nazir es que, conociendo nuestras debilidades humanas, tomemos distancia de ellas. Y no hay que andar buscando una tentación. La enseñanza sobre el nazir es que, conociendo nuestras debilidades humanas, tomemos distancia de ellas. Por eso es que lo que acabo de decir o mencionar, dicen los sabios, un nazir está impedido no solo de beber vino, sino incluso comer uvas o pasas de uva, incluyendo sus semillas o cáscaras. Si se aproxima a una viña o a un viñedo, es advertido: ¡hey! No caminéis a través de ella. ¿Por qué? Porque pasando por un viñedo, uvas grandotas, rojitas, moradas, verdes, de repente se le hace agua a la boca, y como puede tomar para comer ahí, ¿verdad? Menos para llevar. Sí, está expuesto a una tentación. Por eso tiene que ser advertido: no caminéis a través de ella, tomado un desvío alrededor de ella. Nuestros sabios de tal modo nos enseñan el principio de que la mejor precaución contra pecar es distanciarse uno mismo de cualquier tentación. Amén. Sí. Y máxime conociendo uno la debilidad humana. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es la lección ahí?
tomar distancia de ellas. Nosotros somos todo lo contrario. Ahora, quien toma distancia conociendo sus debilidades humanas, toma distancia de ellas, al hacer esto, el cielo verá que esta persona no quiere traer Hilul Hashem. ¿Qué es eso? No quiere profanar el nombre del Eterno. Y por lo tanto, como el cielo ve que esta persona está tratando de mantenerse en el buen camino, el cielo mismo le enviará ayuda. Esto en concordancia con las enseñanzas del Zohar, que quien quiere transitar por el camino espiritual, el cielo le enviará ayuda para que pueda hacerlo. Amén. Amén, amén. Y a quien quiera irse por un camino de perdición, también el cielo le va a enviar ayuda para que siga por el camino que decide irse. Así que quien quiera elevarse espiritualmente debe de aprender del Nazir a conocer sus debilidades humanas y a distanciarse de ellas. De esta manera nos elevamos espiritualmente y el Eterno ordenará al universo y dirá: Naso et Rosh, fulano de tal, alcen la cabeza de, alcen la cabeza de. ¿Cuándo hará esto? ¿Cuándo hará esto el Eterno? Sí. Los sabios nos dicen: quienes querían unirse al Eterno con mayor profundidad para alcanzar ese nivel más elevado, ellos se abstenían de realizar ciertas acciones como cortarse el cabello y beber vino. Esta era su fórmula para acercarse al Creador. Y ahora viene el shiur o la lección. A todos se nos da una fórmula para acercarnos al Creador. Hoy en día nuestra fórmula es ejercer la restricción, resistir y cancelar los pensamientos y acciones que sabemos que nos están bloqueando y evitando que conectemos con la luz. En la Haftara de hoy tenemos a Shimshon, un nazir. Él no estaba alejándose de las tentaciones. Como que nos parecemos bastante a Shimshon, ¿verdad? ¿A dónde vivía Shimshon? En la tierra de Israel. ¿Y es donde pasaba más metido Shimshon? ¿Y qué andaba haciendo por allá? Buscando una tentación para vencer la verdad. Algo nos parecemos. Y por eso es que además nos dicen los sabios: ¿por qué debería alguien desear volverse un nazir? Puede ser debido a una experiencia particular causada por la dañina influencia del vino. ¿Por qué debería alguien desear volverse un nazir? Puede ser debido a una experiencia particular causada
por la dañina influencia del vino. Puede prevenir o puede provenir de su convicción de que sería beneficioso para él abstenerse de los placeres mundanos. Él puede sentir que está preocupado del cumplimiento de sus deseos físicos y por consiguiente no puede concentrarse en el estudio de la Torah y Mitzvot. Solo un paso drástico para alterar sus hábitos, causándole abstenerse de sus usuales tiempos pasados y placeres, lo cambiarán. Él por consiguiente hace un voto de volverse un nazir. Por algún periodo de tiempo, en la esperanza de que la Kedushá o la santidad alcanzada con ello lo eleve a volverse una mejor persona, aún después de que su término de nazareato esté terminado. Entonces, por alguna mala experiencia, alguien tomaba el voto de nazir. Solo imagínense, solo para irnos, como siempre, en nuestra mente, ¿verdad? Imagínense que uno de estos personajes estuviera en un hombre en una fiesta sagrada y se le pasaran las copas y armara una buena ahí, porque ya con el licor en la cabeza, al día siguiente no se acuerda, no sabe qué pasó. Solo sabe que le duele la cabeza, que solo es vómito y que quiere cosas heladas, frías, y que le hace el cuerpo así de... ¿Ah? Y que se vuelve de vidrio, pero no sabe qué pasó. Hasta que comienzan a decirle el relajo, el desorden que hizo en la fiesta. Entonces, ¿qué pasa? Le da una gran vergüenza y no tiene ni valor de salir de la casa. Y máximo le dicen, y no es la primera vez que haces esto. Entonces, por una situación de estas, el nazir o esta persona dice, no estoy teniendo el control yo ya de esta situación. Esto ya se me salió del control de mis manos. Y yo, para no traer Hilul Hashem, yo tengo que tomar una decisión drástica en mi vida. El voto de nazir. Y todo ese tiempo del voto, hasta sueña con él. Pero en tanto que está con el voto, se está elevando espiritualmente. El cielo lo está potenciando. La Kedushá se está impregnando en su vida. Y aquella adicción comienza a perder fuerza en él o en ella. Al término de su voto, siente que puede ya salir a la vida social y cree que no tiene problemas. Otra experiencia amarga por la que tomó el voto de nazir, u otra razón del por qué alguien hoy en día pudiera dejar la bebida, no necesariamente tomar el voto de nazir, es porque saben, y eso es crudo decirlo, pero es la realidad que sucede, es porque se da cuenta que le violaron o la violaron mientras estaba ebrio. Y si aún así sigue tomando es porque ¿no oyó, Blanca?
Entonces, por eso los sabios dicen, ¿por qué debería alguien desear volverse a nacer? Puede ser debido a una experiencia particular causada por la dañina influencia del vino. Hoy en día, como no tomamos un voto de nazir, y al que ha sido dado a la bebida, hasta que el médico lo para en seco, Blanca Estela, y le dice, si vuelves a tomar otra vez, va a ser la última, porque de esa te vas a morir. Forzosamente le metieron freno de mano, pero es por su propio bien. Por su propio bien. Por eso, ¿por qué debería alguien desear volverse a nacer? Puede ser debido a una experiencia particular causada por la dañina influencia del vino. Puede provenir de su convicción de que sería beneficioso para él dejar de hacerlo, dejar de beber. Él puede sentir que está preocupado el cumplimiento de sus deseos físicos y por consiguiente no puede concentrarse en el estudio de la Torah y Mitzvot. Solo un paso drástico para alterar sus hábitos, causándole abstenerse de sus usuales tiempos pasados y placeres, lo cambiarán. Él por consiguiente hace un voto de volverse a nazir por algún periodo de tiempo, con la esperanza de que la Kedushá, alcanzada con ello, lo eleve a volverse una mejor persona y más. Pero esto lo hace alguien que quiere cuidar el honor del Eterno y que se quiere a sí mismo también. Porque ¿cuántas personas no he conocido yo que le han dicho, si vuelves a tomar, es la última? Y por un tiempo les ha dado temor. No, es que el médico me ha dicho que si vuelvo a tomar, será la última. Pero los días se les pasa el susto. Y dicen, quiero ver si es cierto. A los días yo he estado enterrándolos. No de la congregación nuestra, pero sí conocidos nuestros. Entonces lo más sabio es conocer nuestras debilidades, y esa es la enseñanza en la silla. ¿Qué más, Manolo? ¿Qué más, Franklin? Sí, conocer las debilidades humanas y alejarnos de ellas. Porque si en lugar de alejarnos nos acercamos más, pues los finales o los resultados no serán gratos. ¿Sí? Hay una historia judía muy conocida entre nuestro pueblo acerca de un nazir emblemático. Y es una historia que uno encuentra en diferente literatura judía. Yo acá en mi escritorio, en mi mesa, tengo por lo menos 3 libros donde tengo la misma historia en 3 libros diferentes. Y es la misma historia. Acerca de un nazir emblemático. Ya le he comentado en alguna ocasión, el año pasado no la toqué, aunque si fuera de cámaras la comenté con algunos, pero no en público o no virtualmente. La historia es la siguiente. El Kohen Gadol Shimon Atzadik, una gran leyenda de Torah, estamos hablando de un Kohen Gadol. El Kohen Gadol Shimon Atzadik
Usualmente no comía de los sacrificios ofrendados por un nazir, quien se había vuelto inadvertidamente impuro. Creía que la mayoría de los nazirín o nazareos que tenían que repetir su periodo en Nezirut lamentaban que ellos alguna vez habían hecho un voto. Así su Nezirut no era completamente por amor al cielo. Así que este Cohen Gadol, aunque parte del sacrificio que tiene que ofrendar al final, el Nazir es porción del Cohen. A este Cohen no mucho, no se las creía mucho a los nazareos. Una vez, no obstante, y aquí es donde vino él a hacer una excepción, y entendió la grandeza de un nazir emblemático. Una vez, no obstante, hizo una excepción y ciertamente participó de tal ofrenda. Shimon HaTzadik relató: el nazir que vino a mí era un hombre joven del sur, donde las personas son apasionadas. Obviamente bien parecido, con hermosos bucles que ni sé qué son, rizados y una cara rubicunda. O sea que ese muchacho era... ¿Ah? Sí, casi le llegaba a Juan Carlos. Sí. O sea, era una belleza de joven. Repito esa parte. Una vez, no obstante, hizo una excepción y ciertamente participó de tal ofrenda. Shimon HaTzadik relató: el nazir que vino a mí era un hombre joven del sur, donde las personas son apasionadas. Obviamente bien parecido, con hermosos bucles rizados y una cara rubicunda. Yo le dije a él: ¿no sabíais vos que al final de vuestro periodo de Nezirut tendréis que sacrificar vuestros hermosos bucles? ¿Por qué decidisteis volveros un nazir? Porque tenía que raparse, ¿verdad? Sí. Y era tan bello el joven, pero al raparse después, de bello iba a pasar a ser... Si los bucles le daban belleza, los bucles iban a volar. ¿Y por qué tomó ese voto ese joven? El joven hombre replicó: yo nunca fui consciente de mi apariencia hasta que un día advertí mi reflejo en el agua. Qué cosa más diferente hoy en día que solo en el espejo, ¿verdad? Que esta mechita no va por ahí, hay que arreglarla bien. Esta otra hay que jalarla por acá. Sí. Y qué culpa, pues, dice: espejito lindo, dime quién es quién es más hermoso que yo. Oiga, el joven hombre le dijo al Cohen Gadol: yo nunca fui consciente de mi apariencia hasta que un día advertí mi reflejo en el agua. Cuando contemplé mi buen parecer, sentí a mi Yetzer Hará venciéndome y persuadiéndome a pecar. O sea, cuando él se vio lo hermoso, bello que era, el orgullo, la vanidad, inmediatamente me di cuenta del peligro y me dije a mí mismo: ¿debería yo volverme arrogante a causa de la belleza externa, la cual no es mía para siempre?
Hago voto de volverme un nazir y afeitar mi cabello en honor del cielo. ¿Por qué hizo ese voto? ¿Por qué ese voto? Acabo de leerlo. Para doblegar su ego, su orgullo. ¿Debería yo volverme arrogante a causa de la belleza externa, la cual no es mía para siempre? Dijo, hago voto de volverme un nazir y afeitar mi cabello leshem hashamayim. Cuando oyó esa historia, el Cohen Gadol, un voto en honor del cielo, dice el Cohen Gadol, yo me levanté y lo besé en su frente. Que puedan haber más nazareos como ti, le dije, como tú, le dije. Ese nazir sí le convenció al Cohen Gadol que había tomado un voto, Leshem Hashamay, y para también no dejar que el orgullo, la vanidad o el ego se le fuera por la... Sí. Yo me levanté y lo besé en su frente. El Cohen Gadol. Ahora, en otro ciclo de Torah ya hemos hablado que este joven de este voto es un personaje del pasado que vino en esa época para hacer tikkun. Ese joven emblemático, ahora en esta nueva migración de alma, en el pasado fue Absalom ben David. Absalom ben David. Y hoy volvió para hacer tikkun. ¿Cuál fue el problema de Absalom en el pasado, Juan Manolo? No, pero acuérdense toda la historia que acabo de leer. Céntrese en la historia. Eso. Sí. Dicen los sabios del sol, Absalom fue el segundo hijo del rey David. Era un muchacho muy bello. Como dice y citan textos. Hablando de Absalom, fue uno de los 6 hombres más bellos que existieron en el mundo. ¿Qué es lo que dicen los sabios de Absalom? Que Absalom fue uno de los 6 hombres más bellos que existieron en el mundo. Y por ser nazir de por vida, bueno, Absalom se cortaba el cabello cada 12 meses. Tenía una apariencia muy destacada, lo cual incrementó en él la soberbia y causó que se sintiera tan poderoso que llegó a ambicionar el trono de su padre mientras aún era el rey. Este Absalom, debido a su belleza, se la picaba.
era orgulloso. ¿Por qué? Si era uno de los mejores, de los 6 hombres más hermosos del mundo. Así que se la picaba. Sí. Y algunos se la pican y ahora, retomando el caso del Nazir, que vino a Shimon Atzadik, al Cohen Gadol, dicen los sabios, este nazareo era la reencarnación de Absalom. Es decir, que regresó al mundo para enfrentar la tentación y esta vez no caer en ella. ¿Qué Tikkun venía a hacer? Y sí que lo hizo. Por eso dicen los sabios, la verdadera Teshuvah consiste en regresar al mundo con las mismas características que nos hicieron fallar en la vida anterior. La verdadera Teshuvah consiste en regresar al mundo con las mismas características que nos hicieron fallar en la vida anterior. ¿Cómo era Absalom mientras fue Ben David? Hermoso, y por eso se hizo orgulloso. Hoy regresa, ¿cómo regresa? Con las mismas características. Así que lo lamento mucho. Bueno. Oiga, Absalom reencarnó con las mismas características, cualidades pasadas. Hermosísimo fue en el pasado, bellísimo fue en la siguiente reencarnación. Pero oiga, tan grande fue el Tikkun esta vez que él ni se había dado cuenta. ¿Cuándo es que se dio cuenta, Franklin? Cuando se reflejó en el agua. Y entonces Eliezer Hará le habló. Pero inmediatamente hizo un voto para que esa belleza buen Tikkun, ¿verdad? O hizo el Tikkun. Por eso, la verdadera Teshuvah consiste en regresar al mundo con las mismas características que nos hicieron fallar en la vida anterior y esta vez luchar y controlarlas como hizo este joven nazareo que fue en el pasado Absalom y que ahora regresó como este joven Nazir. Y este capítulo 6, este capítulo 6 termina con la Birkat HaKohanim. Termina con la Birkat HaKohanim. Toda. Solo la cito y recíbala. La voy a leer en hebreo y en español. Vayedaber Adonai el Moshe lemor. Daber el Aaron vel banav lemor. Ko tevarhu et bnei Israel amor lahem. Yevarechecha Adonai ve'ishmerecha. Yair Adonai panav elecha vichunecha. Isa Adonai panav elecha ve'yasem lecha shalom. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברהם. El Eterno habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles,
Así bendecirán ellos a los hijos de Israel, diciéndoles: que el Eterno te bendiga y te preserve. Que el Eterno ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia. Que el Eterno eleve su rostro hacia ti y ponga en ti shalom. Y pondrán mi nombre sobre el pueblo de Israel, y yo los bendeciré. Amén, amén. Y acá cerramos Nazón, nuestra parashá de la semana. Nos quedamos pendientes con el capítulo 7. Así que para todos los conectados virtualmente y para ustedes presenciales, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.